Queridos chicos, buenas noches. Hoy el primer cuento. El primer cuento se llama La búsqueda de los elementos de Isaac Asimov. En realidad es un libro escrito por una persona impresionante, con una visión espectacular. Fue un bioquímico que dedicó su vida a tratar de acercar a la ciencia a las demás personas. Entonces él hace como un pequeño recorrido y ese pequeño recorrido empieza por allá en los griegos. El primer capítulo se llama El prodigio de los griegos. Hace 26 siglos, en el año 640 antes de Jesucristo, nació uno de los hombres más notables de toda la historia. Se llamaba Tales y había nacido en la ciudad de Mileto, en la costa occidental de Asia Menor, que en aquel tiempo formaba parte de Grecia. Tales poseía la clase de mente que se ocupa de todo y con brillantes resultados. Como hombre de Estado, persuadió a las diversas ciudades griegas de la Jonia a unirse para protegerse mutuamente contra los reinos no griegos del interior del Asia Menor. Como científico, realizó importantes descubrimientos en matemática y astronomía. En realidad, Tales puede ser considerado como el fundador del razonamiento matemático. Elaboró un sistema para derivar nuevas verdades matemáticas de aquellas ya conocidas. Este método, llamado deducción, constituye la base de las matemáticas modernas, por lo que Tales puede ser considerado como el primer auténtico matemático. Tales aprendió astronomía de los babilonios, cuyos estudios sobre los cielos les permitieron confeccionar un calendario de las estaciones y explicar los eclipses del sol. A los pueblos antiguos, el súbito oscurecimiento de la tierra por el eclipse era algo que resultaba aterrador. Suponía que algún monstruo se estaba tragando al sol. La gente salía corriendo de sus casas hasta la plaza del pueblo, golpeando recipientes y gritando atronadamente para espantar al monstruo. Dado que el sol siempre reaparecía al cabo de unos minutos, los golpeadores de recipiente estaban seguros de que eran sus esfuerzos los que habían salvado al sol. Los astrónomos babilonios fueron los primeros en descubrir que la luna, al pasar delante del sol, era responsable de los eclipses. Después de haber calculado los movimientos de la luna y el sol, los astrónomos asombraban a la gente prediciendo con exactitud cuándo tendría lugar un eclipse. Tales, después de regresar a su país desde Babilonia, presentó la nueva astronomía a los griegos. En el año 586 a.C., predijo que tendría lugar en Jonia un eclipse total de sol. Cuando sucedió, el eclipse se produjo en el momento en que los ejércitos de dos pueblos cercanos, los medos, estaban a punto de entrar en combate. Ambos ejércitos quedaron tan asustados por el oscurecimiento del sol que inmediatamente firmaron un tratado de paz. Tales fue conocido en toda Grecia como un gran estudioso. Cuando los escritores griegos redactaron unas listas de sus 7 sabios, todos ellos pusieron a Tales de Mileto en el primer lugar de la lista. Fue el primer filósofo griego, lo cual significa amante de la sabiduría. Hubo quienes se mofaron de sus inclinaciones filosóficas y le decían: si eres tan sabio, ¿por qué no eres rico? Entonces Tales, según sigue el relato, silenció a aquellos burlones con una perspicaz asuntos de negocios. Tras deducir conforme a sus estudios que el clima del próximo año sería bueno para la cosecha de aceitunas
Compró todas las prensas que eran empleadas para extraer el aceite de oliva y después exigió elevadísimos precios para su empleo. Aquel golpe de audacia le convirtió en un hombre rico, pero pronto dejó los negocios. Como filósofo, amaba más la sabiduría que al dinero. También fue el original profesor distraído. Una noche, mientras andaba por la carretera estudiando las estrellas, se cayó en una zanja. Una criada que le ayudó a salir de allí se rió de él y le dijo: He aquí un hombre que desea estudiar el universo y que sin embargo no puede ver por dónde van sus propios pies. Y era realmente cierto lo de Tales de Mileto, que deseaba estudiar el universo. En realidad, de todas sus contribuciones a la ciencia, quizás la más notable radicó en el planeamiento de una sencilla pero profunda pregunta. ¿De qué está hecho el universo? Los hombres han estado persiguiendo la constantemente a esta pregunta durante miles de años a partir del momento en que la planteó por primera vez. La historia de la búsqueda para responder a esta pregunta constituye una de las mayores historias de detectives de la ciencia y es la historia con la que este libro se ha relacionado. Los elementos griegos. Voy a solamente leerles la introducción de este pequeño capítulo y mañana continuamos. Los elementos griegos. Tales deseaba saber de qué materia está hecho el sol, la luna, las estrellas, la tierra, las rocas, el mar, el aire y los seres vivos sobre el planeta. Resultaba la cosa más natural del mundo suponer, e incluso los científicos modernos lo han supuesto así, que si se rompen todas las cosas hasta su última naturaleza, se encontrarían que todas ellas estaban formadas por una sustancia simple, es decir, de un elemental bloque de construcción. La palabra elemento procede de la palabra latina elementum. Nadie conoce el origen de esa palabra latina. Una sugerencia es que los romanos dijeran de algo que era tan sencillo como la L, la M o la N. Lo mismo que nosotros decimos tan fácil como ABC. De cualquier forma, elementum llegó a significar algo simple, con lo que están hechas todas las cosas complejas. Tales, tras mucho pensar, decidió que el elemento del que estaba hecho todo el universo era el agua. En primer lugar, existe una gran cantidad de agua sobre la Tierra, auténticos océanos de ella. En segundo lugar, cuando el agua se evapora, aparentemente se convierte en aire. El agua, de modo aparecido, parece volver a transformarse en agua en forma de lluvia. Finalmente, el agua que cae al suelo puede, llegado el caso, endurecerse, pensó, y de esta manera convertirse en suelo y en las rocas. Entonces, otros griegos tomaron la interesante especulación de Tales y llegaron a diferentes conclusiones. Su propio discípulo, Anaximandro, pensó que el agua no podía ser posiblemente el bloque edificador del universo porque sus propiedades eran demasiado específicas. Los materiales que todos conocían resultaban variados y poseían numerosas propiedades contradictorias. Algunos eran húmedos, otros eran secos. Algunos eran fríos y otros calientes. Ninguna sustancia conocida podía combinar todas esas opuestas cualidades. Por supuesto, el elemento básico del universo debería ser alguna misteriosa sustancia que no se le pareciese a ninguna de las que el hombre estuviese familiarizado. Entonces, Anaximandro naturalmente no podía describir a esa sustancia, pero le dio un nombre: apeirón. Sostuvo que el universo se había formado de la unión de un suministro ilimitado de apeirón. Algún día, siempre y cuando el universo fuese destruido, todo de nuevo se convertiría en apeirón. La mayor parte de los filósofos griegos no tuvieron de acuerdo con esta idea, es decir, el universo
estaba compuesto por algo que existía solo en la imaginación. En su opinión, no constituía una respuesta. Entonces, Anaxímenes, un joven filósofo de Mileto, vio en el elemento aire, en lugar del agua, el principio del universo. Dado que todo estaba rodeado por el aire, razonó que la tierra y los océanos estaban formados por la congelación o condensación del aire. Heráclito, un filósofo de Éfeso, cerca de Mileto, tuvo otra idea. Insistió que el último elemento era el fuego. El rasgo más importante y universal del cosmos, afirmó, era el cambio. El día sigue a la noche sigue al día. Una estación da paso a la otra. La superficie de la Tierra está siendo continuamente alterada por los ríos y los terremotos. Los árboles y las estructuras se elevan, después desaparecen. Incluso el hombre era efímero. Nacía, crecía y finalmente moría. Todas estas mutabilidades quedaron definidas del mejor modo de todo a través del fuego. Esa sustancia continuamente cambiante de forma, era resplandecente y luego se apaga. Representaba la esencia del universo. En opinión de Heraclio, así concluyó que el universo debía estar hecho de fuego, que en sus diversas manifestaciones se presentaba. Esta discusión hubiera durado largo tiempo mientras una sustancia tras otra fuera proclamada el elemento principal del universo, si no hubiese aparecido alguien con una idea tan hermosa que redujo al silencio de los porfiados defensores, y esa idea procedió de la escuela del famoso Pitágoras. Nos estamos viendo mañana. Un abrazo grande, chiquitines.